desde un mundo cúbico hasta cofres pequeños. Aquí hay 50 datos fantásticos de Minecraft. Mira este gato, le falta una pata completamente. En este snapshot los gatos aparecen con solo 3 patas. Aunque se ven bastante graciosos, los gatos aún caminaban y morían de manera normal. Mira este nuevo bloque. Si nos posicionamos correctamente, este túnel parece un bloque alienígena, pero al volar alrededor de él podemos ver claramente el túnel. Usando esta perspectiva ilusoria, también podemos crear pequeños bloques de diamante. ¿Podré detener al Ender Dragon? Si llenas el End con hielo, el Ender Dragon, como era de esperarse, destruirá todo. Pero ¿qué pasa con el agua? El dragón simplemente nadará a través de ella. Y ni pienses intentar con lava, porque el dragón también la puede atravesar. Lo más loco es que si conviertes todo el End en Bedrock, el dragón seguirá atravesando los bloques. Es imparable. Comer una fruta de Koro te teletransporta hasta 8 bloques de distancia. Sin embargo, la mayoría de las personas no sabe que la fruta de Koro en realidad puede usarse para teletransportarse fuera del borde del mundo. Incluso puedes configurar el borde del mundo muy pequeño y serás enviado directamente afuera. Puedes hacer un remolino de ítems. Primero rompe 4 bloques en el medio y luego rompe 7 bloques hacia afuera, en cada lado, para obtener algo como esto. Cuando coloquemos agua en el medio, creará un mini remolino. Simplemente arroja ítems y comenzarán a girar en círculo. Los devastadores son uno de los mods más aterradores, pero solían tener un secreto. Cuando se agregaron por primera vez en el snapshot 18W-A43, en realidad tenían miedo de los conejos y huían de ellos. Sin embargo, Jeb luego tuiteó que no encajaban bien con la naturaleza aterradora del devastador, y la característica fue eliminada. El portal del End destruye los bloques dentro de cuando los enciendes. Pero, ¿y si un aldeano está durmiendo adentro? ¿Serán eliminados también? Una vez que se coloca el último ojo, todos los aldeanos y camas desaparecen. Cuando estamos en el End, sin embargo, encontramos a los aldeanos e incluso algunos ítems de la cama rota. Con solo una caña de pescar y un minecart solías poder volar en el cielo. Podías hacerlo haciendo clic en la caña súper rápido, lo que agarraba el minecart y te llevaba continuamente más alto en el cielo. Estar en agua y lava es seguro. Coloca agua y lava y cofres así. Luego, cuando dejes que el agua te empuje hasta el pixel de la lava, aún te prenderás en fuego. De acuerdo, tal vez necesitamos más agua. Si mejoramos nuestra configuración así, esto seguramente nos protegerá, ¿verdad? No, de alguna manera nos estamos ahogando y quemando al mismo tiempo. ¿Me estás tomando el pelo? Los zombies reciben daño de las pociones de curación. Así que te preguntarás, ¿funcionará el tótem de inmortalidad en ellos? Si matamos al zombie, el tótem se activará y salvará al zombie. Los asedios de los zombies pueden ocurrir con aldeas con más de 20 camas. Los asedios tienen un 10% de probabilidad de aparecer en medianoche en estas aldeas y durante ellos es muy peligroso. Hasta 20 zombies aparecen cada 2 segundos y no importa que tan bien iluminada esté el área, aún así aparecerán. Si almacenas un montón de netherite en una caja de shulker y la arrojas a la lava, la caja de shulker será destruida, pero todos los ítems flotarán de vuelta a la superficie. Pero por alguna razón, si los arrojas al cactus, los ítems simplemente se destruyen. ¿Por qué no aparece este golem? Pues es porque si la calabaza no se coloca al final, el golem no aparecerá. Es lo mismo para el golem de nieve. Tienes que colocar la calabaza al final. Un grupo de ovejas se llama un rebaño y un grupo de abejas se llama enjambre. ¿Qué hay de los endermans? Bueno, según Dinnerbone, el nombre oficial para un grupo de enderman es un espanto de enderman. Los creepers de antes no eran nada comparados con los de hoy. Cuando se añadieron inicialmente, los creepers no explotaban, sino eran un mob de ataque cuerpo a cuerpo, el mismo color que los bloques de césped en ese entonces, por lo que eran mucho más difíciles de detectar. Se camuflaban perfectamente en el entorno y ¡bam! Es imposible colocar bloques debajo del vacío, pero hay una manera ilegal de vivir ahí. Los shulkers pueden ser generados debajo de la bedrock, y usando trucos puedes crear una plataforma caminable, y si quieres salir, los shulkers te elevarán de nuevo. Salderos se usaban para crear pociones en lugar de los soportes de pociones. Cuando se añadieron por primera vez en Minecraft, podías arrojar ingredientes en un caldero lleno de agua y boom, tenías una tina llena de pociones. Algo bastante genial es que también puedes adjuntar datos NBT al libro, así que cuando hagas clic derecho en él, agregará recetas a tu pestaña de recetas. Puedes hacer portales del Nether de hasta 23 por 23 bloques de tamaño, pero ¿qué pasará si dos portales se cruzan? Aunque sería genial que ambos portales se activaran, Mojang lo codificó de manera que solo se pueda prender uno de los dos portales. Si buscas una defensa natural, necesitas bambú y arbustos de valla. El bambú creará una hermosa barricada que detendrá a los mobs de entrar, y los arbustos de vallas pincharán a los mobs. Esta combinación es sorprendentemente buena para defender mobs, mientras que los jugadores aún pueden deslizarse por las pequeñas brechas del bambú. Las partículas son hermosas, pero puedes hacerlas mucho más bonitas. Puedes generar todo tipo de partículas, como gotas de lava, obsidiana llorosa o incluso marcadores de bloques. Mi favorita es generar muchas hojas de cerezo porque forman una cueva de aspecto muy bonito. Al lanzar una perla de Ender y luego reducir la distancia de renderizado, congelarás la perla a un fragmento no cargado. Luego puedes hacer lo que necesites y una vez que estés listo para volver, aumenta la distancia de renderizado, lo que cargará de nuevo a la perla. Esto se llama colgar la perla y los speedrunners profesionales lo usan para viajar rápidamente por el mundo. En realidad puedes enviar señales de redstone a través de las hojas. Cuando la madera se adjunta con las hojas, en realidad se actualizan los datos. Esto es especialmente útil para enviar señales hacia arriba. Esto también puede usarse con muros, porque empujar un bloque hacia un lado actualizará a todos los muros debajo instantáneamente. Si a un enderman se le da invisibilidad, sus ojos son visibles. Lo mismo
mismo ocurre con los ojos de las arañas y el humo de los Blaze. Esta flor fue olvidada, aunque las personas saben que la rosa fue reemplazada por la amapola. La mayoría ha olvidado la flor cian. Según Jeb, estas existían debido a un problema de hardware, donde el color rojo de la rosa se invertía a azul. La lava en el Nether en realidad fluye más lejos en el Overworld, pero esa no es la única diferencia, en realidad también fluye más rápido, pero ¿cuál crees que sea más rápida, el agua en el Overworld o la lava en el Nether? Lo probé y resulta que el agua es claramente más rápida. Los peces plateados solían ser alérgicos a la arena de almas. En versiones anteriores a la 1.15, la caja de colisión de los peces plateados era un poco demasiado baja y se asfixiaban en los bloques ligeramente más pequeños de la arena de almas. Algunas aldeas de Minecraft pueden aparecer completamente destruidas. Las aldeas tienen un 2% de probabilidad de aparecer completamente abandonadas. Aquí los aldeanos zombies aparecen en lugar de los aldeanos normales y todas las puertas y antorchas están ausentes. Lo más triste es que hay muchas telarañas y gatos callejeros que han sido abandonados. Si obtienes 3 pilas de botellas y las pones una por una en soporte de posiciones como este, puedes hacer clic en la primera, segunda y tercera pila y puedes obtener más de 190 ítems en modo supervivencia. Desafortunadamente el juego no te permite almacenar las 190 botellas en tu inventario. ¿Sabías que el Wither y el Ender Dragon tienen nombres? El jefe Wither en Minecraft se llama oficialmente Simi y el Ender Dragon se llama Jen.